con su cuaderno, Biblia, lápiz o pluma, y sobre todo los oídos para oír, ¿verdad? Es decir, con el corazón dispuesto. ¿Cuántos saben qué fecha es hoy? O sea que es el día que asignamos para que el día de hoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? Nombramientos oficiales. Gloria a Dios por ello. Estamos muy contentos. Le damos todo el honor y la gloria a nuestro Dios que ha obrado en sus corazones y en el corazón de algunos hermanos que han sido fieles, que se han entrenado ya por largo tiempo, y esperamos el día de hoy celebrarlo y honrando a nuestro Dios con los nombramientos. Así es de que esta enseñanza va enfocada a eso precisamente. Va enfocada a la necesidad que hay en este mundo de hombres fieles a Dios, la necesidad que hay de mujeres fieles a su Señor, que están dispuestos a dejar todo por seguirle a Él, que están dispuestos a rendir sus vidas completamente a Él. Así es de que el día de hoy, rostro, vamos a orar. Tan especial y tan hermoso, tú preparaste este día, ¿sabes? Los corazones, tú has obrado, Señor, en la vida de mis hermanos que el día de hoy van a ser honrados con el grande privilegio de ser servidores tuyos. Señor, mueve nuestro corazón. Queremos ser siervos fieles y apasionado el poder hacer avanzar tu reino en esta tierra. Señor, ayúdanos, porque no podemos solos. Necesitamos. Más maravilloso es que nos lo has concedido a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es el Señor del mundo. Recibimos la vida espiritual de quien nos renovamos y nos fortalecemos, Señor. Cristo, tu Hijo amado. Y Señor, también muévenos a seguirnos equipando, preparando, formando, entrenando a través de tu Espíritu y tu palabra, Señor, para poder alcanzar, Señor, este privilegio que es ser un servidor tuyo. Ayúdanos, te lo pedimos. Prospera tu palabra, bendícela por medio de mis labios y que sea tu Espíritu Santo, no yo hablando. Te lo pedimos en esta mañana y lo oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a continuar y a empezar. Y hemos estado hablando las últimas dos prédicas acerca de la unción, cómo el Señor escoge, ¿verdad? Es Él el que escoge hombres y mujeres listos porque ya pasaron un proceso. Y lo increíble es que ni cuenta se dieron, ¿verdad? Esos grandes hombres de Dios no se dieron cuenta que estuvieron siendo procesados. De manera que cuando el Señor llama, parece que los toma por sorpresa. Y yo no sé tú, pero ¿cuántas veces algo te ha tomado por sorpresa? Algo para lo cual no estás listo. Y tal vez dices, no, yo no estoy listo para esto, para asumir esta responsabilidad. Yo no estoy listo para asumir este cargo. Yo no estoy listo ni capacitado para responderle a Dios en lo que Él me está encomendando. Y es nuestra tendencia natural, hermanos, a achicarnos,
Es nuestra tendencia natural dar un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque el ser humano caído no sabe ni comprende lo que es el compromiso. No sabe ni comprende lo que es la dedicación, dedicarse a Él. Y no sabemos y no estamos entrenados en ello porque vivimos demasiado tiempo en el mundo. De manera que nuestra mente está habituada a no comprometerse. Si miramos solamente por un momento la sociedad, nos vamos a dar cuenta que ya no hay compromisos prácticamente en ningún lado. Los jóvenes no se quieren casar, no quieren adquirir ese compromiso, mucho menos tener hijos porque es un compromiso mayor. Prefieren adoptar animales como hijos, ¿verdad? Y gastar e invertir todo su tiempo, dinero y esfuerzo sin darse cuenta, ¿verdad? En los famosos perrijos. Tampoco encontramos compromiso hoy en las empresas, ¿verdad? Toda esta mentalidad millennial y la última generación de cristal que ya no soportan que un jefe les pide y les exija, ¿cierto? Duran un año en un trabajo, se mueven a otro, después se dan un año sabático porque se quieren ir a viajar por todo el mundo y regresan y trabajan otros 3 meses en otra empresa y luego 8 en otra y les ofrecen un sueldo mejor, pero era más negrero y entonces regresan al primero y así, ya no hay un compromiso. Si te fijas, estas generaciones ya no tienen la mentalidad de durar 10, 15, 20, 25 años en una empresa, ya no. Porque además nuestra ley quitó la antigüedad, este asunto. Dice, no, pues ya para qué. Pues mejor así, vivo para mí nada más, sin comprometerme, sin ir más allá. Así es de que hablar de todo esto, hermanos, sabemos que nunca vamos a estar perfectamente listos. Escúchame esto, nunca vamos a estar perfectamente listos para asumir un compromiso delante de Dios. Pero sí aprendimos que podemos tener el corazón perfecto para que Dios obre en él. ¿Y cómo es ese corazón perfecto? Un corazón dispuesto nada más a serle fiel. No hábil, tal vez. La habilidad nos la va a dar Él. No capaz, tal vez, porque la capacidad nos la va a dar Él. No poderosos, tal vez, porque el poder nos lo va a dar Él. Así es de que, hablando de este asunto, de comprometernos con el servicio y comprometernos con el Señor, yo solo quiero hacerte una pregunta antes de empezar con la escritura. ¿Hasta qué instancias estás dispuesto a llegar para comprometerte con Dios? En palabras más simples, ¿cuál es tu alcance? ¿Qué es aquello que tú estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde puedes llegar para comprometerte con Dios? ¿Qué es aquello que tú dices, esto es mi límite? Sí podría comprometerme con Dios, pero hasta cierto punto. Podría comprometerme y entregarle mi vida a Dios y servirle siempre y cuando no se rebasen estos límites. Y no sé si en tu mente tal vez estás pensando, no, yo sí le daría mi vida a Cristo. Y recuerdo una anécdota que fue real. En una iglesia estaban celebrando su culto. Todos ahí, una iglesia pequeña, no muy grande. Y ahí estaba el pastor abajo cantando la alabanza. Y ahí estaban los de arriba y la gente emocionada cantándole al Señor. Seguramente cantos de devoción, de pasión, de amor por Él. Y de repente irrumpen en el recinto unas personas encapuchadas con armas y empiezan a amenazar a los asistentes ahí. Se detuvo la reunión
Y empiezan a amenazar a todos los creyentes en ese lugar. No los fueron a asaltar, los fueron a amedrentar y a decirles: no pueden seguir celebrando sus reuniones cristianas. Así es de que todos los que estén dispuestos a morir por Cristo y no piensen dejar de cantar, de adorar a su Dios, quédense, porque los vamos a matar. Los demás se pueden salir. Obviamente, por temor, muchos empezaron a salir de la iglesia. Quedaron unos cuantos pocos, ¿verdad? Allí en la anécdota, recuerdo que cuando la escuché, contaban que se quedó el pastor, su familia, unos cuantos hermanos ahí. Y al final de la amenaza, se quitan la capucha y eran otros hermanos que dijeron: bueno, ahora sí podemos continuar con nuestro culto con los verdaderos cristianos. Imagínense qué tremendo. Qué tremendo. Piensa hasta qué punto estás dispuesto a llegar por Cristo. Si algo así pasara, y que fuera real. En China es real. En países musulmanes es real. Y hay iglesia en esos lugares. Y siempre hemos predicado en esta iglesia en la pasión que sentimos por Cristo, ir a más. Ir a más, eso es lo que anhela nuestro corazón. ¿Saben por qué con tanta pasión hacemos lo que hacemos? Porque esta vida va a pasar. Está a punto de terminar, falta poco. Si cuando se escribió el Nuevo Testamento hace más de 2000 años decían que ya era el fin de los tiempos, eran los tiempos peligrosos, ¿qué será ahorita? 2000 años después, estamos en la antesala, hermanos, literalmente en la antesala. Cristo puede volver en cualquier momento. Y muchos dirían: no, es que desde los 70s, 80s andan diciendo eso. No, desde el año 1 después de Cristo. Desde el año 1 se está predicando. Piensa antes de seguir, medítalo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por Cristo? Quiero que me acompañes a abrir tu Biblia en Mateo 11 mientras meditas en esta pregunta. Y Mateo capítulo 11 nos va a servir como una muy buena base para esto. ¿Ya están ahí? ¿Cuántos están familiarizados con el ministerio de Juan el Bautista? El Señor lo escogió para ser un heraldo. ¿Saben qué es un heraldo? Aquella persona que llega primero para anunciar que viene el rey detrás. Y el rey glorioso, el victorioso, el vencedor ya viene. Y eso le tocó. Él decía: el reino de los cielos ya viene. Está a punto de llegar. Oposición, di conmigo, oposición. ¿Y sabes por qué tenía oposición? Porque el mundo está en tinieblas, por eso hay oposición. El enemigo va a
El sistema mundano se ha opuesto a cierto. ¿A qué salían? Sus guías espirituales eran ciegos guiando a otros ciegos. ¿Quiénes eran? Los espiritual. Tal vez por un tiempo les admiraron con sus ropas blancas, ¿verdad? Sus borlas, su bandita en la frente dorada, santidad a Jehová, ¿verdad? Y sus enseñanzas. Pero eso suple la necesidad verdadera del corazón y del hombre, no lo suple de los fariseos. ¿Qué más? Y resulta que cuando se manifiesta Juan, ¿verdad? Y de hecho él dijo algo que a mí me impacta. Dice, es necesario avisarles que porque mi misión ya acabó. Les dije que venía el reino de Dios y ¿qué creen? Ha llegado el reino de los cielos. Y a pesar de que él lo bautiza y aparentemente en esa declaración él lo reconoce, vamos a ver, ese es el contexto. Resulta que a poner a él por fin lo logran. Carcelado. ¿Quién lo mandó? ¿La mujer de Herodes? Hija. Porque este hombre estaba en adulterio. Y Juan, que no se tapa la boca, arrepiéntete, pecador. A oportunidad. Y cuando Jesús terminó allí a enseñar y a predicar, en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos. ¿Qué le manda a preguntar Juan? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es decir, váyanle a decir a Juan el Bautista que las buenas noticias que él anunció ya llegaron, soy yo. Imagínate Juan el Bautista cuando escuchó eso. Yo creo que pudo respirar y descansar y decir, mi misión ya terminó. Gloria a Dios por el Mesías.
Pero verso 7, fíjate qué dice Jesús. Mientras ellos se iban, o sea, los discípulos de Juan, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús estaba avalando el ministerio de Juan el Bautista y dijo: este hombre fue usado por Dios para ser mi heraldo. Él anunció que yo venía. Pero ustedes, multitud, ¿qué salieron a ver? Es decir, ¿qué buscaban en Juan cuando salían al desierto a buscarlo y escuchar sus enseñanzas? ¿Qué estaban buscando en Juan? ¿Qué estaban buscando? Las buenas nuevas, claro. ¿Sabías que el pueblo tenía a Juan el Bautista por profeta? Por eso salían a verlo. Decían: es que ya pasaron 400 años de silencio y nadie promueve nada espiritual. Somos el pueblo elegido de Dios y no hay nada espiritual. No hay una enseñanza de consistencia, no hay algo que valga la pena. Nadie habla de la cruz, nadie habla del pecado, nadie habla de la ira de Dios, nadie habla de su juicio. Todo el mundo habla que te va a ir bien, que te va a prosperar, que te va a bendecir, que puedes cumplir tus sueños y que aparte vas a tener ropa de marca. De eso se habla hoy en día. Y por eso Jesús decía: ¿qué salieron a ver? Hoy Juan está en la cárcel y hoy ustedes están frente a mí. Les está dando a entender: salieron a ver a Juan, obtuvieron lo que buscaban. Y ahora que salieron a verme a mí, ¿qué vienen buscando? ¿Qué esperan también recibir de mí? ¿Qué esperan? Y el siguiente versículo es un versículo que por mucho tiempo lo he traído en la cabeza y yo le daba cierta interpretación, no muy errada, gracias a Dios. Pero hay muchas cosas importantes que tocar en este versículo. El 11, el 12, pero vamos a leer el 11 primero. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagínense, está poniendo a Juan el Bautista mayor que incluso a Moisés, mayor incluso que Abraham, mayor incluso que a Isaac y Jacob, los patriarcas. Dice: no hay nadie que haya nacido de mujer que sea mayor a Juan. Él es el mayor, pero además de que es el mayor, también es el más pequeño en el reino de los cielos. Lo dijo de otra forma, ¿verdad? Pero básicamente eso estaba diciendo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Cómo está eso? ¿Cómo Jesús dice que Juan es el mayor, pero en el reino de los cielos, de los más pequeñitos en el reino de los cielos, Juan todavía es menor que ellos? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué está queriendo expresar Jesús? Hermanos, ¿sí leen su Biblia o qué? ¿Qué está tratando de decir Jesús? Que el que sirve es el mayor en el reino de los cielos. Pero como servimos, en realidad somos considerados los más pequeños, porque no buscamos nuestra fama. Juan no buscó su fama. Y si vamos a servir al Señor en su reino, no en esta tierra, en su reino, bajo sus principios de reino, debemos entender que tenemos que ser los primeros en servir, como lo hizo Juan.
Y después viene este versículo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo... del mundo. Porque si tú alzas la voz hoy en contra de violencia, por eso querer destruir, porque ven el reino de los cielos como un enemigo. A ver, no, espérenme. Aquí hay una autoridad y es el diablo. Y él manda y él dice que se hace en este mundo. Y nadie nos va a venir a cambiar nada. Aquí vamos a seguir siendo corruptos, mujeriegos, adúlteros, mentirosos, rateros, soberbios, orgullosos. Eso vamos a seguir haciendo. ¿Por qué nos quieren venir a cambiar las cosas? ¿Quién anda de, cómo se dice, de revoltoso? Ah, Juan el Bautista, denle duro. Denle duro. Y una vez que llega el Mesías, ¿cómo le dieron a Jesús? ¿Cómo le dieron? Duro. Pero también hay hombres firmes, apasionados y radicales que están dispuestos a abrazar. Si el mundo me ataca aún, si a mí me quieren prohibir orar y leer mi Biblia libremente y me quieren meter a la cárcel y me quieren destruir, con más violencia y con más determinación, yo voy a levantar el estandarte de Cristo. Eso dice ese versículo. ¿Y dónde está entonces esa generación de violentos? Aquí se aplica que si me dan duro, yo les doy más duro. Y no me malentiendas, no se trata de los modos ásperos, hermano. Se trata
Que si tu enemigo te abofetea con ternura, le pones la otra y después vas a buscar de qué manera servirle. Que si te difaman, tú no vas a responder nada porque el Señor es quien tiene la venganza. Dice, mía es la venganza. Y vas a amar a esas personas que son tus enemigos y vas a orar por ellas, que les alumbre el evangelio. Eso es la verdadera violencia que debemos mostrar, no violencia física, como lo hace el mundo. Debemos apoderarnos del reino de los cielos a la fuerza, porque el mundo está queriendo impedir que llegue el reino de los cielos. Para tratar de entender este versículo, leí muchísimas versiones, muchas. Y me encontré un montón de formas diferentes de decirlo. En algunas decía, y las personas, hay personas fuertes que se abren paso para alcanzar el evangelio, porque el mundo se opone con la misma fuerza para que no lo alcancen. Es como si el reino de los cielos fuera el vagón del metro en Pantitlán a las 2 de la tarde, hermano. Y tú tienes que subirte a ese vagón. Así como sale la muchedumbre con violencia y no te deja subir, con la misma violencia tú te metes y te abres paso y te metes al vagón. ¿Sí me explico? Es una ilustración que nos ayuda a entender cuál debe ser nuestra postura y nuestra actitud en el reino de los cielos. ¿Y por qué debemos tener esa actitud? Porque es un premio precioso. Ahí adelante, 2 capítulos en el 13, vamos a leer Mateo 13. ¿Qué dice? Mateo 13, 44. Jesús usa 2 ilustraciones que nos ayudan a entender esto. La primera es el tesoro escondido. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si no nos queda claro, vamos a ver el otro, la perla de gran precio, verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Tú y yo tenemos que ser lo suficientemente violentos para arrebatar el reino de los cielos, de tal manera que fuéramos capaces de dar nuestra vida entera para recibir el reino de los cielos. Juan dio su vida por el reino. Yo te pregunto, aún si fuera literal, ¿estarías dispuesto a vender todo lo que tienes para ganar a Cristo? Pablo lo dijo, todo hoy lo tengo por basura. Para mí es como estiércol mi vida. Fueron muy delicados los traductores de la Biblia en poner basura, pero significa estiércol realmente. ¿Tienes por estiércol tu vida? ¿Miras como preciosa la vida nueva que Cristo te ofrece? Juan el Bautista nos queda claro que sí. Y si literalmente hoy nos tiene que decir el mundo, es que ya perdiste la cabeza, sí, como Juan el Bautista perdió la cabeza literalmente por su Señor. ¿Estás loco? Dicen en inglés, are you out of your mind? ¿Estás fuera de tu... Piensa, estás perdiendo todo. No, estoy ganando todo. Es lo que la gente no ve. Y ha llegado el momento, hermanos, en que debemos aferrarnos con fuerza y determinación al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué?
Porque si no lo hacemos, no vamos a tener dirección. No vamos a saber a dónde ir. Ahí regrésate al capítulo 8 de Mateo para que veas una experiencia que los discípulos tuvieron, que nos ayuda también a ilustrar esto. Tú y yo debemos aferrarnos con fuerza y determinación, porque necesitamos su gracia. Y aquellos que perseveran en alcanzar el reino de los cielos reciben la gracia. Y sabes, la gracia es ese elemento único que necesitamos para avanzar contra viento y marea en medio de la tormenta. ¿Cuál es la tormenta? Lo que estamos viviendo hoy en este mundo. El ataque frontal en contra del evangelio. Hoy ya lo estamos viviendo. Y por eso necesitamos su gracia. Mateo 8, 18 al 22. Fíjate esta historia, la mayoría lo conocemos. Vamos a leer desde el desde el 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Algunos estudiosos dicen que Jesús le contestó eso al escriba porque el escriba estaba acostumbrado a tener posesiones. Y cada respuesta que Jesús nos da siempre va duro y a la cabeza, va duro a nuestro corazón, porque Él sabe lo que sentimos, pensamos, hablamos, anhelamos. Él sabe las motivaciones. Y el escriba tenía una motivación. Quería una posición. Quería ver qué le iba a tocar. Y Jesús le dice: bueno, las condiciones de seguirme es que no tengo ni casa. Mi querido amigo, no tengo ni colchón. ¿Y cómo te explico que ni almohada? Mejor las zorras tienen sus guaridas. Mejor las aves tienen sus nidos. ¿Dónde? Pero yo no tengo dónde. No tengo una casa, no tengo cobija, no tengo dinero, no tengo nada. ¿Aún así me quieres seguir? ¿Estás dispuesto a dejar tus comodidades por seguirme? Y no solo eso, sigue. 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Híjole, ¿no sonó grosero esto? ¿Qué le está diciendo? Déjame ir a enterrar a mi papá y ya después te sigo. Parece que la demanda de Jesús es excesiva. Parece que Jesús pide demasiado. Casi como si Él fuera desconsiderado, como si Él fuera descortés, como si Él fuera grosero, rudo, o si Él fuera áspero. Pero la realidad, hermanos, es que se requiere ser violento para dejar tu casa y tus posesiones por seguir a Cristo. Se requiere ser determinado para no ir al entierro de tu padre por seguirlo. Los que recuerdan y estuvieron a nuestro lado saben que estábamos sirviendo. Así fue. No, cancélenlo, porque, bueno, ya qué se puede hacer, murió mi padre, sí, pero yo le sirvo a Cristo. Incluso la mejor manera de honrar a mi padre es lo que Él me sembró. Sí, hijo, ve y sírvele. Me lo dijo: nunca quites las manos del arado, como yo lo hice. Jesús fue desconsiderado conmigo. Acababa yo de perder a mi padre.
tenía el derecho de ir a hacerle duelo. Pero ya más no podía yo hacer. Jesús no está sugiriendo que no atendamos asuntos importantes, como la pérdida de un papá, ir a su entierro, velarlo. No está sugiriendo eso. Lo que Él está haciendo es que está estableciendo que va a haber veces, que va a haber cosas que consideramos más importantes, que van a querer obstaculizarnos para seguirlo. Y que vamos a tener que pesar, vamos a tener que evaluar y vamos a tener que tomar una decisión contundente, radical, violenta a favor de su reino. Eso quería decir Jesús. Y para que se sientan animados, Jesús no le prohibió ir al velorio de su padre. ¿Sabes qué significa esa frase? Primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Sabes qué significa? Era una frase que se usaba muy común en esa época. Significa, dame unos años porque mi papá sigue vivo. Espérame, Jesús, unos años a que él muera, yo reciba herencia y entonces voy y te sigo. Eso significa la frase. No está diciendo no vayas al velorio de tu papá, para que se sientan aliviados. ¿Qué le estaba diciendo este hombre? Déjame ir a enterrar a mi padre, porque me voy a sentir más seguro si me da herencia. Porque qué tal y no estoy con él sus últimos años, y por pensar que soy un hijo ingrato no me deja nada de herencia. Eso estaba planteando el hombre. Por eso le dijo, déjame ir primero a pasar sus últimos años con mi padre, y que me deje algo, ya con mi cuenta de banco bien, ya mira, hasta allá te voy a poder servir libremente. Muchos esperan llenar sus cuentas de banco para ir a servir a Dios después sin preocupaciones. ¿Qué crees, hermano? Eso no es violencia. No necesitas la cartera llena para servirle a nuestro Dios, porque Él es dueño de las riquezas. ¿Qué necesitamos entonces? Jesús le dice contundentemente, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué Jesús le llama que los muertos entierren a sus muertos? Deja que los que están nublados piensan en la carne, en lo terrenal y en lo mundano, atiendan cosas mundanas. Si tú estás despertando a un llamado, entonces responde adecuadamente. Deja todo atrás y sígueme. Así fue con sus 12. Pudiera ser que el elemento o el factor determinante por el cual el Señor escogió a esos 12, porque entonces sugiere ahí que no había 12 discípulos, había más. Él escogió a 12 de una multitud de seguidores. Y cuando Él pasa toda la noche orando, el Señor Jesús diciendo, Señor, ¿quiénes? ¿Por quiénes? Establezca como mi discípulo, Padre. ¿Quién? Pudiera ser probablemente, ¿verdad? A ver, de los 100, porque no dice cuántos, pero de los 100, cuando yo llamé a algunos y les dije, sígueme, ¿quién dejó al instante lo que estaba haciendo y me siguió? Wow, pudiera ser, esa es la clave, ¿no? Aquel que en cuanto el Señor le llama, al instante deja lo que está haciendo. Y al menos hay evidencia que algunos de los que dejaron al instante las redes fueron de sus 12 discípulos. Si hemos muerto al pecado y a los placeres de este mundo, ahora, hermanos, que hemos renacido espiritualmente, debemos dedicarnos a las cosas espirituales del reino de Dios. Por eso Jesús le dijo, deja que los muertos espiritualmente hablando sigan atendiendo las cosas mundanas, pero yo te he llamado a ti a una labor espiritual.
Y después, ¿qué viene? Me encanta. Adelantito ahí, unos versículos, el que sigue, en el 8:23. No venían en la barca, ni el escriba, ni el otro que le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. No se subieron al barco. Si ellos se hubieran determinado, sí, Señor, está bien, te voy a seguir aunque no tengas una casa donde recostar tu cabeza y no me toque nada. Y que el otro, está bien, aunque yo pierda mi herencia, te voy a seguir. ¿Qué les hubiera dicho Jesús? Súbete a la barca entonces. Va a empezar la vida más extraordinaria que jamás has vivido. Pero no se subieron. No sé si ese es el origen, pero lo podríamos establecer. Súbete al barco, brother. Súbete. Va a ser más emocionante que quedarte en tu zona de confort. ¿Qué dice? Verso 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. ¿Sabes por qué estaba dormido? A ver, los voy a probar, me voy a hacer el dormido en medio de la tormenta. No. Genuinamente Jesús estaba cansado. Por eso él pidió la barca, porque él tenía una multitud y él estaba descansar. Pero aquí en esta historia también vemos su divinidad, completamente Dios. Cuando los discípulos fueron a despertarlo, Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y Jesús se despierta y dice, ay, hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Ahí nomás faltó agregar, y se volvió a dormir. Hasta las olas, a ver ya, vientos, olas, déjenme dormir. Se calmó todo. Y los discípulos no salían de asombro, dice ahí, y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre es este? 100% hombre, porque estaba agotadísimo y se quedó dormido. Ni el movimiento ni los salpicones de agua lo despertaron, porque estaba agotado el Señor Jesús. Pero así como estaba agotado y era débil en su cuerpo, él se levantó y reprende a los vientos y al mar. Que no se nos olvide, completamente hombre, completamente Dios. Está la plenitud, la divinidad. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Incluso el clima no va a estar a nuestro favor. ¿Cuántos se levantaron con frío? Roncos, sin voz, sin ánimos, con dolor de articulaciones. Tal vez nuestra condición física, escúchame, tal vez nuestro cuerpo no va a estar en la condición óptima. Tal vez no vas a tener la salud en tu cuerpo. Tal vez te vas a sentir enfermo, pero hay que hacer avanzar el reino de Dios.
Tal vez la economía y las finanzas piensas que no va a alcanzar, te podrán faltar, sí, pero hay que hacer avanzar el reino de Dios. Y todo eso el Señor lo quiere usar para probar nuestra fidelidad en medio de las tormentas. ¿Sabes qué dijo Jesús? Ay, sí, perdón, me quedé dormido, perdónenme por descuidarlos. Eso dijo. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Hermano, no es necesario que despiertes al Señor Jesús mientras está dormido. Él va en la barca. No se puede hundir. ¿No habías pensado en eso? Él va en la barca. No se puede hundir. ¿Para qué lo despiertas? Es lo mismo que le pasa a Moisés cuando le da la vara, 10 plagas, y Moisés, yo creo que con cada plaga decía, ¡shua! ¡Órale, Señor! Y ¡shua! ¡Órale, Señor! Y llega al Mar Rojo y se convirtió en una gallina. Y ahora, Señor. Y básicamente el Señor le contesta igual que Jesús le contesta a sus discípulos: ¿para qué me despiertas? Te di una vara, ¿no? Te di mi poder, te di mi autoridad, te di mi unción, te di mi llamado, te di mi espíritu, te di mi palabra. Úsala, obedece. Sé violento y arrebata el reino de los cielos. Él va en la barca, hermanos. Y si olvidamos eso, Él se va a levantar y nos va a reprender y nos va a decir: hombres de poca fe, sean valientes, esfuércense en mi gracia. Si la tormenta nos azota con violencia, entonces aférrate con violencia. Eso quiere decir el versículo. Cristo está contigo, Cristo está conmigo. Y para acabarla, cruzan al otro lado. ¿Y qué se encuentra Jesús? Me fui de los miles de humanos que están al otro lado para descansar, y me reciben miles de demonios. ¿Sí saben la historia que sigue? Los 2 gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Púmbala. Yo no sé tú, pero si yo me doy cuenta que alguien fue capaz de liberar a esos 2 gadarenos que llevaban años sin poder ser libres, pienso hubiéramos corrido. Señor, tú ayúdame con esto otro que no he podido vencer. ¿O qué tal? Y pienso que no, que hubiera seguido yo con mi misma vida llena de soberbia y de orgullo. No sé si miras lo impactante de esta historia y la secuencia en la que viene contando. Sabes, muchas veces el Señor te va a mandar en una comisión y el enemigo no va a estar contento. La oposición que el diablo va a poner es natural. Es natural que el enemigo se va a oponer. ¿Por qué crees que se le llama el adversario? Porque trae adversidades. Trae cosas en contra para que el reino de Dios no avance. Va en contra de los hijos de Dios para que ellos no hagan avanzar el reino de Dios.
Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor, grande, fuerte en batalla, Él pelea por nosotros. Por eso hubo oposición en la barca, porque había un propósito del otro lado también, liberar a los demonios. Y cuando Jesús hace una obra magnífica de liberación, uno esperaría que ahí era el momento correcto para que se abriera una puerta y predicar el evangelio, ¿cierto o no? Con la mujer samaritana, ¿cómo fue? Así fue. La mujer fue: oigan, me encontré a un hombre que creo que es el Mesías, vengan. Y salieron toda la ciudad y muchos se convirtieron. Aquí, con un milagro que el Señor hizo tan impresionante, la gente no abrió su corazón al evangelio, al revés, dijo: vete de aquí, no te queremos cerca, porque estás estropeando nuestros planes. Un comentario bíblico sugería que en esa zona donde estaban gentiles, y si había un hato de cerdos, es porque se dedicaban a comerciar con los cerdos. Recibirte. Qué tremendo es eso. Y uno no. Creemos, pero somos arrogantes y creemos que le podemos rechazar. Los demonios sabían quién era Jesús, reconocían su señorío. También incluso sabían que en el tiempo señalado Cristo los iba a juzgar, ¿cierto o no? Porque hasta le dicen: ¿veniste antes de tiempo a atormentarnos? Ellos saben que va a llegar el día en que también los van a arrojar al juicio eterno. De hecho, Jesús tenía autoridad para esos demonios en la tierra mandarlos a las prisiones de oscuridad. Y por eso le rogaron: no nos mandes a las prisiones de oscuridad, déjanos seguir aquí en la tierra, mándanos con los cerdos, por favor. Así es de que, hermanos, yo te pregunto, los demonios saben quién es Jesús y reconocen su señorío. Yo te pregunto, ¿tú sabes quién es Jesús y reconoces su señorío? Si lo haces, no debes temer las fuerzas malignas del enemigo ni a sus demonios. Solamente necesitamos permanecer confiados en el poder de nuestro Dios. Amén. Lucas 16. Lucas 16, 16. Estos son de esos versículos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es el mismo versículo, pero ahora nos ayuda a darle luz al versículo de Mateo 11, 12. Fíjate cómo dice. Lucas 16, 16 y 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, a partir de Juan, el reino de los cielos es anunciado y todos que se esfuerzan por entrar en él. O sea que la violencia es justo eso. El deseo ardiente por ser hijo de Dios. El deseo ardiente que ponemos en esa gran perla. El deseo que nos lleva a renunciar a nuestra propia vida porque encontramos el tesoro escondido que es Cristo.
Y este versículo entonces nos ayuda a entender la determinación y la fuerza con la que se debe luchar por entrar al reino de Dios, aunque sabemos que no es por obras. Obviamente, no es tu esfuerzo lo que te va a hacer entrar. Pero si escuchas la palabra y no hay un anhelo ferviente, no se produjo fe necesaria para salvación, ahí sí nunca vas a entrar. A veces me tocó llegar a ver personas que predicaban el evangelio y nos decían: hagan que la gente haga una oración. Hasta nos decían: no importa si no las ven muy. Y ahí estábamos. Allá por el Ajusco. Que salimos como iglesia a una campaña a predicar a la colonia. Y el otro hermano que iba conmigo, ya más maduro, pues le empieza a predicar. Y entonces cuando le dice: bueno, ¿quisieras hacer una oración para aceptar a Cristo? Y este joven: bueno, pues no sé, la verdad no sé. Y aquí estaba este hermano, ¿verdad?, tratando de convencerlo. Y yo por dentro, porque nos decían: y ustedes oran en lenguas mientras. Y ahí estaba yo, para que. Y este hombre parecía que le estaba vendiendo una enciclopedia. Yo hubiera hecho peor, ¿ah?, porque no teníamos entendimiento en ese entonces. No, mira, y es que te va a bendecir el Señor, y diciéndole los ofertones que hay en el evangelio. Pues como ves, al fin y al cabo, pues no pierdes nada. Ah, bueno, está bien. Ah, repite. Ya, todos bien felices. Híjole, ¿había intención? Sí. ¿Era buena? Sí. Pero como ahí de repente dice Milton, estábamos sinceramente equivocados. Sinceramente equivocados. Porque no es así. Incluso ayer hablábamos con varones, ya para acabar. Hablábamos esto respecto a Josué y Caleb. Dice que Josué y Caleb a los otros 10 espías. Moisés está a punto de entrar a la tierra prometida. Y antes de eso dice: vayan, escogemos a 12 príncipes. Y los 12 príncipes eran de las descendencias de los primogénitos. Por eso eran los principales. Vayan, van a reconocer la tierra. Y dentro de esos 12, Josué y Caleb fueron los que mostraron un espíritu superior. 10 dijeron: no, está muy feo, hay gigantes, somos como hormigas, nos van a vencer, nos van a pisotear y nunca podremos conquistar la tierra. Dice que Caleb hizo callar la congregación y con violencia dijo: vamos, nosotros podemos más que ellos, porque además el Señor nos lo prometió. Josué y Caleb mostraron una actitud diferente. Y ayer en varones decíamos: qué impactante fue que a causa de que 10 tuvieron la cobardía y la incredulidad, y gracias a eso contaminaron a todo el pueblo, Dios los castigó 40 años errantes en el desierto. Y yo te pregunto, y eso fue algo que nos confrontó ayer: ¿qué culpa tuvo Josué y Caleb? Ellos no tuvieron esa actitud. Pero ¿qué pasó con Josué y Caleb? ¿Dios les dio tierra prometida en ese momento? ¿O los mandó a deambular al desierto también? Los mandó al desierto. ¿Cuántos años? 40. Qué impactante que porque la mayoría, escucha,
Qué impactante que porque la mayoría no quiso actuar con violencia y arrebatar la tierra prometida, 2 tuvieron que ir a andar errantes por el desierto. 40 años. En ese momento ellos tenían 40 años aproximadamente. Y después descubrimos que cuando Caleb y Josué tenían como 80, entraron a la tierra prometida. Y Caleb, por ahí de los 85, después de haber ido a ayudarle a sus hermanos a conquistar sus propias parcelas, él pide permiso y dice: ¿puedo ir yo a conquistar esa heredad? Hasta los 85 años Caleb conquistó su heredad. Y yo te pregunto, ¿tú crees que esos 40 años él vivió amargado y resentido? No, no fue así. No fue así, porque él se mantuvo firme en esa promesa. Al revés. Y Josué tampoco. ¿En qué se convirtió Josué? En servidor del pueblo. Aquellos por quienes fueron los culpables de que él no entró a la tierra prometida, Josué les tuvo que seguir sirviendo. Al lado de Moisés, obviamente. Nadie nombró a Josué servidor de Moisés, ¿o sí? Pero hubiéramos visto su actitud resentida, ¿no? Que tenemos que andar aquí 40 años por culpa de estos que no quisieron entrar. No, yo que voy a andar esperando al Moisés. Se fue 40 días a las tablas. No, ahí estaba Josué al pie del cañón. Tu actitud no fue resentida, no fue amargada. Tanto que a los 80, 85 todavía introdujo a la tierra prometida como el general a devastar todos esos pueblos, y Caleb hasta los 85 a conquistar. Hermanos, hoy necesitamos la determinación. Acabemos con Filipenses 1, que esto engloba todo lo que hemos hablado. Filipenses 1 y después leeremos Primera de Pedro. Ya no voy a explicar, solo voy a leer porque su palabra es suficiente para concluir con esto. Filipenses 1, a partir del verso 12, ¿qué dice? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué cosa? Para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, él estaba encarcelado, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se necesita un valiente, hermano. Se necesita un valiente para detonar a otros valientes ahí, que con valor hagan avanzar el mensaje del Evangelio. Dice 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, más bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y mira el contexto: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, o sea, todavía en este cuerpo terrenal, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira el dilema que tenía este hombre. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho.
¿Cuáles eran esas ambas cosas? La primera, tengo deseos de partir. Él ya quería estar con Cristo, lo cual dice es muchísimo mejor, pero quedar en este cuerpo es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Acaso no está Caleb ahí? Si nos damos cuenta, ahí está la actitud de Caleb. Si para provecho del pueblo de Israel yo no tengo que entrar a la tierra prometida en 40 años, la tierra prometida me puede esperar, porque sé que aunque yo tenga 80, 100, 120 o 1000 años, ahí va a estar esperándome. Si queda claro, es la misma actitud de Pablo. Es lo que él está diciendo aquí. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahí está la violencia. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y por último, 1 de Pedro 5, del 6 al 11, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, mira cómo resistimos al diablo. No echándolo fuera ni atándolo, sino resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y cerramos con esto, léanlo conmigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, los servidores dijeron: heme aquí. Y vamos a cantar y después vamos a tener los nombramientos, solo para afirmar nuestra convicción en Él. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a orar. Señor, afírmanos, que se establezca tu reino en nuestros corazones, que hagamos avanzar el mensaje del Evangelio a los perdidos que no te conocen, pero que, Señor, mostremos pasión, celo, fervor, fuego. Como dijo el Señor Jesús, tu reino ha sufrido violencia, ha sido atacado frontalmente, porque no han sido capaces de tener una fe firme, acerca de quién eres tú, Señor. Poderoso,
Se han olvidado de lo que tú puedes hacer, Señor. Que tu diestra es poderosa. Que tú sostienes a aquellos que son tus hijos. Y no queremos, Señor, ser parte de aquellos que quedan tendidos en el desierto. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas, Señor. Necesitamos tu gracia. Por eso venimos con humildad, reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Te anhelamos a ti más que otra cosa, Señor. Señor, llénanos con tu poder. Danos de tu fortaleza. Danos de tu gracia. Aquellos que tú escogiste, aquellos que tú has llamado a ser tus siervos, hoy, Señor, tú les das autoridad, Señor, para ir y hacer avanzar ese mensaje del Evangelio, ese mensaje que empezó a anunciar Juan el Bautista, ese mensaje que trajo nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, de Él, que se estableció como cabeza de la iglesia, Él ha establecido hombres fieles que se han levantado a lo largo de estos siglos para defender tu causa, para defender tu reino. Sí, habrá adversidades, habrá oposición, habrá violencia, Señor, pero danos la determinación, el valor, el coraje para aferrarnos más a este mensaje glorioso que nos trajo libertad, que nos alumbró. Y reconocemos que no es con nuestras fuerzas ni en nuestro poder, sino con tu Santo Espíritu que lo podemos lograr. Ayúdanos, te lo pedimos en ese nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Ponte de pie y vamos a cantarle al Señor, que Él nos afirme, nos establezca. Mas el Dios